Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Les traigo una pulsera muy bonita, la técnica. Y vamos a utilizar este tipo de caritas, por si los han visto. Vamos a usar estas caritas. Vamos a utilizar separadores del número 6 y del número 4. Esto es lo que vamos a utilizar como materiales aparte de nuestro hilo. Entonces, vamos a utilizar las caritas, separador del 4 y separador del 6, porque vamos a trabajar tanto el hilo de 1 milímetro como el hilo de 1.5 para poder hacer nuestra pulserita. Y bueno, pues vamos a... Pensaba hacerla con hilo de color neón, pero no se va a alcanzar a ver las caritas. Entonces, por eso no voy a optar por hacerlo con este, porque se pierde la carita y lo que quiero es que resalte ese dije. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el negro, pero ustedes pueden utilizar algún color, un solo color que resalte lo amarillito, porque con este pues ya vemos que sí va a resaltar de nuestra carita. Inclusive hay caritas blanco con negro, y esas caritas blanca con negro ustedes pueden hacer la pulsera blanco con negro. Pueden combinar. Esto nada más es una opción donde les voy a enseñar la técnica, pero ya ustedes lo hacen a su desarrollo, a su creatividad, a lo que ustedes quieren, como la quieran. Entonces, fíjense, vamos a trabajar tanto el hilo base, que es el delgado, como el hilo grueso. Entonces, antes de cortar nuestro hilo, vamos a hacer operaciones, porque es importante saber cuánto vamos a tejer para poder poner nuestra vista y cuánto tenemos que dejar. Entonces, fíjense, primero que nada, nosotros tenemos que tener nuestra medida. Voy a poner la mía, ustedes van a poner la suya. En este caso, esta es mi medida. Y ahorita le voy a rebajar el espacio para mi broche. Lo que yo sí sé es que toda la formación que yo voy a hacer con mis caritas y mis separadores mide 2 centímetros, ¿ok? Mide 2 centímetros. Entonces, yo quiero que todas las vistas que voy a hacer me queden entre este espacio. Y en mi muñeca mide 7 centímetros. Entonces, cada formación es de 2 centímetros y yo quiero que en 7 centímetros saber cuántas caritas voy a poner o cuánta formación con separadores de carita voy a poner. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner 2 más 2 más 2 centímetros, me da a 6 centímetros. Para 7, o sea que me sobra 1 centímetro. Ese centímetro yo lo voy a agregar a lo que me reste aquí. Vamos a ver cómo. Entonces, fíjense, yo aquí tengo 17 centímetros, que si le quito 2 centímetros del broche, me dan 15 centímetros. De esos 15 centímetros, si yo le resto, o sea, obviamente yo quería que tuviera 7, pero voy a tener 6. Entonces aquí me queda un total de 9 centímetros. Esos 9 centímetros yo lo tengo que dividir entre 2, porque es lo que de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Entonces me da un total de 4.5 centímetros. Quiere decir que yo voy a tejer del broche para acá 4.5 y aquí van a estar la vista de mis caritas y de acá a acá voy a tener otros 4.5. Ahora eso es dejando 2 centímetros del broche, ¿ok?
Si yo dejo 1 centímetro, lo puedo redondear esto. Entonces voy a tejer 5 centímetros de cada lado y aquí nada más le voy a dejar 1 centímetro para el broche, que sea cortito, y así tejo un poquito más. ¿Qué vamos a tejer? Pues vamos a tejer el nudo plano. Eso es lo que vamos a utilizar con el nudo macramé. Vamos a hacer nudo plano y nudo macramé para la vista. Entonces, vamos a empezar. Vamos a cortar nuestro hilo base. En este caso, vamos a cortar unos 60 centímetros. Disculpe, no. Vamos a cortar 1 metro porque va a estar involucrado en el nudo macramé. Entonces, para no errar y no equivocarnos de que ustedes se queden a medias, porque yo no sé la medida de su muñeca, vamos a cortar 1 metro, porque al doblarlo, pues es obviamente 50 centímetros. Pero como estamos aquí involucrando ya el nudo macramé, entonces va a ser 1 metro de cada lado. Así lo vamos a hacer. O pueden cortar unos 80 centímetros. Entonces, esto es 80 centímetros de cada hilo. Esto es porque estamos hablando de una medida que abarca hasta los 23, 24 centímetros de muñeca. Entonces, yo voy a cortar un poquito más porque a mí me gusta trabajar así. Siempre les he comentado. Hola, Jade. Bienvenida. Vamos a cortar un poquito más y aquí yo tengo ya mi hilo base. ¿Ok? Voy a dejar los centímetros, unos 10 centímetros o 15 centímetros para lo que es el hilo que cuelga y poner ahí nuestro broche. Entonces, voy a utilizar esta tablita porque como voy a estar trabajando con ambos lados, lo tengo que quitar y poner, y si utilizo la tablita va a ser mucho trabajo el estar quitando el broche, poner el broche. Entonces aquí rápido los acomodo. Inclusive voy a dejar un poquito más, porque como corté bastantito, pues así me gusta trabajar a mí, entonces voy a dejar un poquito más. Voy a acomodarlo. Ustedes pueden ponerle una cinta en la mesa, en el área de trabajo, donde vayan a empezar a hacer su pulserita. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestro hilo estirado, porque eso lo necesitamos. Ven, mira, Irene. Hola, Irene. Entonces, vamos a cortar ahora el hilo que teje. Como este hilo que teje sí se va a llevar bastantito, entonces para poder que salga una pulsera hasta unos 23 centímetros, vamos a cortar unos 160 centímetros, porque al doblarlo pues nos va a quedar 80, porque sí se va a llevar bastantito, entonces no queremos quedarnos a medias. O incluso podemos llegar a cortar unos 180 centímetros. Si tu muñeca es chica, obviamente te vas a llevar menos material. Chica me refiero porque sí hay muñecas que miden 15 centímetros de grosor, o inclusive que sea para una niña. Entonces, si es para una niña, pues obviamente no vamos a cortar 180 centímetros de hilo. Eso yo me estoy yendo al extremo para una muñeca de unos 23, 24 centímetros. Pero si mide la muñeca un aproximado entre unos 15 centímetros, pues puedes cortar 1 metro, 1,20 m, porque sí se va a llevar hilo por el tipo de trabajo que vamos a hacer. Entonces, una vez que ya cortemos nuestro hilo, igualmente, ¿qué material es? Pues es hilo chino de 1 milímetro. Este es el hilo base, el delgadito, y vamos a trabajar con el hilo chino 1.5, que es el semigrueso, para que se vea un poquito de contraste en nuestra pulsera. Entonces, vamos a cortar un aproximado. Cuando nosotros empezamos a trabajar cuando nosotros empezamos a tener más bien experiencia en trabajar nuestros hilos, ya vamos agarrando el sentido de cuánto hilo cortar y vamos aprendiendo a hacerlo.
Entonces, al principio pues sí batallamos, ¿verdad? Pero después nos vamos acostumbrando. Ok, ¿dónde lo puedes conseguir? En línea, lo puedes conseguir en línea. Es decir, te vas a meter a un buscador y ahí le vas a teclear hilo chino, así nada más, para pulsera. Y ahí ustedes tienen que saber, o sea, les va a arrojar las empresas en línea donde las venden. Y ahí tú sí tienes que verificar bien el grosor del hilo que vas a comprar. Entonces, vamos a trabajar y vamos a empezar a hacer nuestro primer nudo plano. Ustedes saben que los nudos planos es el primer nudo que uno debe de aprender al momento de querer hacer pulseras, porque por lo regular todas las pulseras se rigen por este tipo de nudo. Una vez que ya lo dominas, ya puedes empezar o ya se te va a hacer más fácil estar trabajando otros diferentes nudos. Entonces, cuando hacemos el primer nudo, vamos a verificar la cantidad de hilo que esté igualito. Como ahorita cortamos demasiado, podemos dejarlo igual, pero cuando estamos cortando una cantidad exacta, recuerden que siempre les he recomendado que el lado izquierdo tiene que ser un poquitito más largo que el derecho. ¿Por qué? Porque eso nos permite que al final no se quede uno más grande que otro, sino que terminen igual. Entonces, fíjense, aquí ya terminaron mis hilos iguales. Ahí está. Entonces, ya vamos a empezar a apretar nuestro primer nudo plano y vamos a empezar a tejer los 5 centímetros de los cuales yo les había comentado. Entonces, vamos a cruzar. Hay que recordar que nuestro nudo plano siempre nos va a dar un nudo guía, que así se le llama porque nos guía al siguiente nudo. Entonces, si está de este lado, voy a cruzar por la parte de arriba, cruzamos por abajo y vamos a hacer nuestros nudos. Y vamos a empezar a tejer. Lo hacemos por la parte de arriba, cruzamos por abajo y empezamos a tejer los 5 centímetros. Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer nuestra vista. Ahí vamos. Más o menos son como unos 12 nudos. Los 5 centímetros. Aquí lo importante es tener el nudo base siempre bien estiradito. Ustedes pueden buscar una superficie plana y guiarse o poner algún tipo de cinta. Y ahí va quedando. Ahí va quedando. Ahorita lo vamos a medir, a ver cuánto llevamos. Y si se les dificulta saber cuánto, vuelven al inicio cuando una vez que esté publicado y así aprenden a sacar su propia medida. Más o menos llevo ahorita unos 3 centímetros. Y vamos a hacer los 5. Los dijes de carita son muy comunes, los pueden conseguir fácilmente, no se batalla en conseguirlos. Le pueden poner Happy Face o así lo pueden buscar en línea o simplemente ponerle carita feliz. Y son muy económicos y las bolsas traen muchos. Hay de diferentes tamaños, hay chiquito y también hay grande. Yo voy a utilizar el chiquito, pero también miren, hay en grande. Hay en grande, pero voy a hacerlo con uno chiquito. Ya ustedes eligen como quieren. Porque el grande, yo como voy a utilizar los separadores del número 4, este le va a hacer juego al separador número 4.
Y voy a utilizar el 6 porque como este hilo es más grueso, no entra en un separador 4. Por eso es que voy a utilizar la carita chica. Entonces vamos a medir más o menos. Aquí llevo 4 centímetros. Ok, me falta 1 centímetro ya para empezar a trabajar. Voy a poner 5 porque le voy a restar 1 centímetro a mi broche. En vez de poner 2, voy a poner 1. Entonces déjeme, yo creo que con otro nudo más llegamos a los 5. Vamos a medir. Falta uno más. Y con ese es suficiente. Vamos ahora sí, a empezar a trabajar con los nudos macramé. Entonces ya tenemos nuestro nudo plano y vamos a separar. Por eso voy a trabajar con esta tablita, porque así separo mis hilos, porque vamos a trabajar uno de cada lado. Entonces vamos a abrir nuestros hilos y los voy a poner por separado. Así. ¿Ok? Permítame. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacer el nudo macramé, que significa que vamos vamos a trabajar por arriba, por abajo, de cada lado. Voy a subir tantito mi hilo para tener el espacio. Vamos a procurar que el nudo que vamos a hacer quede por fuera. Es así que voy a trabajar de afuera hacia adentro. Primero voy a pasar mi hilo por la parte de arriba. Voy a pasar mi hilo por la parte de arriba. Y voy a ver que el nudo está por la parte de afuera. Y eso es como queremos hacerlo. Entonces ya lo pasé por arriba, ahora lo voy a pasar por abajo. Aquí nos tiene que quedar como un parecito. Nos tiene que quedar como un par hecho de nudos. Y de estos vamos a hacer 5 juegos, o sea que vienen siendo 10 nudos, porque cada 2 me hace un nudo. Entonces aquí ya hice uno por arriba, por abajo, vamos a apretar bien. Si es necesario apretar los hilos, los volvemos a apretar porque obviamente pues se van aflojando. Llevo 3. Cuatro. Y 5. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Entonces ya hice mis 5 nudos, que vienen siendo 10, porque cada 2 forma un par. Y ahora vamos a hacer de este. Vamos a hacer el mismo procedimiento de afuera hacia adentro, primero por arriba. Ahora, yo lo estoy haciendo con este tamaño, pero ustedes si quieren hacerlo un poquito menos, pues lo pueden hacer menos. Recuerden, ustedes están aprendiendo la técnica, pero las variaciones o el estilo que significa, los materiales que usan y la forma en la que lo van a desarrollar, eso ya es su creatividad. Si lo quieren hacer igual, perfecto, pero si no, háganlo diferente, obviamente. Entonces, aquí ya quedamos por arriba y por abajo. Entonces, yo nada más les voy explicando la técnica, pero al final ustedes es que lo deben de hacer conforme a ustedes les guste. Aquí ya formó el par de nudo, entonces ahí vamos uno. Vamos por arriba.
Vamos por abajo. Vamos por arriba. Vamos por abajo. Estamos haciendo 5. Vamos por arriba. Vamos por abajo. Y ya vamos al último nudo, que es el quinto par. Por arriba. Y por abajo. ¿Ok? Entonces así nos va a quedar. Ahora sí, vamos a trabajar la carita. Vamos a zafar nuestros hilos. Y vamos a quemar y hacer aguja nuestro hilo. Ay. A ver que esté derechito. Ahí quedó derechito. Espérame. Es que le puse tantita cinta para que no se mueva. Ahí. Ok. Vamos a agarrar nuestros hilos y vamos a hacer la aguja. En ocasiones me han comentado que batallan. No se preocupen, tarde o temprano les va a salir con la práctica. Obviamente esto no es de un día para otro, no. Es con la práctica, el estar quemando el hilo, el ponerlo aquí en nuestro encendedor y en el estirarlo despacito para formar las agujas. Puedes hacerlo individual, lo puedes hacer junto. En ocasiones, pues yo lo hago junto. Vamos a ver si nos queda junto. Si no, pues lo hacemos individual, ¿ok? Traten de usar lo más que se pueda la flama del encendedor para que sea la quemada rápida y así nada más donde empiece a doblarse lo ponemos en nuestro encendedor y lo vamos estirando despacito. Hola Grace, ya te habías tardado Grace. No estuviste en el tutorial anterior, pero qué bueno que ya llegaste. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a quemar tantito nuestras puntas y una vez que donde empiecen a torcerse, vamos a ponerlas en nuestro encendedor para poder estirarlas despacito y formar nuestros nudos. Perdón, formar nuestras agujas. Entonces vamos a poner la carita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cruzarla, porque yo la quiero aquí la carita, para que se vea. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar este hilo, la voy a cruzar. Vamos a cruzarla. Sí. Hola, ¿qué enseño? Hola Raquel. Voy a hacer una pulserita con la técnica de nudo plano y macramé. Si ustedes se fijan, las caritas tienen doble vista, entonces hay que checar que quede bien la vista que queramos. Ahí está, ¿verdad? Porque obviamente se mueve. Entonces, ya una vez que la pusimos, vamos a poner nuestros separadores en estos dos hilos y en estos dos hilos. Ahora, como estamos trabajando, fíjense bien, como estamos trabajando el hilo chino, que es el hilo grueso, no cabe obviamente no cabe en un separador de 4 milímetros. Por eso yo voy a utilizar el de 6. Puede ser un separador o puede ser una perlita del número 6, la que ustedes tengan. Pero, ojo, si van a hacerlo todo con hilo delgadito, o sea, todo esto con hilo delgadito, pueden utilizar también a los lados el separador número 4. Gracias, Gladys. Entonces, es lo que quieran ustedes utilizar. Si utilizan puro hilo delgadito, pues entonces nada más pueden usar este del número 4. O si lo están usando como yo, pues entonces sí vamos a utilizar el número 6. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a acomodar nuestro hilo. El hilo grueso va por la parte de afuera y el hilo delgado va por la parte de adentro. Y aquí es donde yo por eso puse la carita chiquita, aunque tengo la carita del tamaño 6,
Este es del tamaño 4. Yo lo que voy a hacer es que voy a ponerle una perlita chica del número 4. Por eso vamos a trabajar dos tipos de tamaño. Entonces, vamos a agarrar una perlita 4, que es la que va a apretar nuestra vista, que es lo que va a ir en el centro. Para los que van llegando, va a estar publicado el video para que vean desde un inicio cómo calcular todo esto. Fíjate que creo que ya viene otro remanente de agua para el lunes. Va a estar difícil la situación, si es que no se desvía. Pero si se desvía, a ver cómo nos va. Pero sí necesitamos agua, o sea que de cierta manera, pues sí estamos agradecidos de que vengan las lluvias. Obviamente, pues corremos peligro, ¿verdad? No salir de casa, resguardarnos y demás. Voy a apretar bien lo que son las cuentitas para que nos quede bien apretadita nuestra vista. ¿Ok? Pero no, pues ahí andamos con las lluvias a todo lo que da, pero qué bueno. La verdad es que sí, qué bueno. Y bueno, esta es la vista que vamos a tener en nuestra pulsera. De aquí vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Esto vamos a hacerlo, alargarlo durante tres caritas o tres, porque hay que ver, como yo les dije, más o menos mide 2 centímetros. Desde el punto 1 a la perlita mide 2 centímetros. Desde donde empezamos. Póngale que se pase medio milímetro, no pasa nada. Si ya veo, si no, esto lo apretamos un poquito más y ya, con eso nos quedan los centímetros de nuestra pulsera. Entonces vamos a empezar de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro hilo base porque vamos a seguir haciendo nuestro nudo macramé y vamos a separarlos porque van por separado, así. ¿Ok? Y ahora sí, agarramos, vamos a empezar del lado derecho, vamos a levantar tantito con nuestro encendedor y vamos a pasarlo por arriba. ¿Cuál es el tema del diseño? Pues fíjate que nomás lo vi, me gustó, pero yo lo modifiqué. O sea, vi la técnica del macramé, pero realmente pues yo lo modifiqué en ponerle las perlitas, porque no lo traía. Entonces modifiqué y pensé en ponerle cristales, pero no me gustó. Incluso la traté de hacer con este tipo de hilo. Entonces, para que vean que sí pruebo antes hacer las cosas. Pero no me gustó porque no resalta. Entonces dije, tenemos que contrastar el color. Por eso les dije que iba a usar el neón, pero no me gustó trabajarlo para que resaltara la carita. Entonces, con el negro, pues es obvio que sí va a resaltar la carita. Y con este tipo de hilo, que es el espiga, el hilo espiga es muy bonito, hace muy bonita el tejido, como ustedes podrán notar, pero para este tipo de nudo macramé como que me gusta más el hilo chino. Pero si ustedes tienen de úsenlo. Yo inclusive había bajado el blanco y el negro que tengo de este tipo de estilo que se llama espiga, que la diferencia es que son hilos entrelazados, tienen una textura diferente, no es como este que es un hilo, un solo hilo, estos son dos hilos enredados como trenzados, entonces es diferente el material. Pero me gustó más con hilo chino, por eso dije, no, pues voy a hacer hilo chino. Aquí vamos a ir apretando para que quede lo más cerquita nuestra carita y nuestro hilo. Sí, resalta más el negro claro. Wow, ya entendí. Exactamente, Grace. Exacto. Esta tabla ayuda a la separación. Si hubiera utilizado la otra, hubiera estado cada rato quitando el broche para estar acomodando. Es más difícil. Entonces aquí rápido esta tablita. Esta también la consiguen en línea. Póngale tabla para tejer y le van a salir la otra tabla y también este. Este es como un tipo de material, pero se me fue el nombre, o sea, es como corcho, como ese tipo de material. Y gracias, Cristina, bienvenida. Entonces aquí llevamos un nudo, vamos a pasarlo por la parte de arriba. Obviamente, si ustedes quieren manejar cristales, ustedes pónganle cristales aquí, o sea, en vez de carita y todo esto, pónganle cristales, siempre y cuando el cristal entre
en el hilo que estén usando. Ahora, hay cristales que sí tienen la perforación un poco más amplia, ahí sí pueden trabajar el hilo grueso, pero hay cristales que no. Entonces, si no cabe, van a tener que hacerlo todo con el hilo delgadito. Si quieren ponerle puro cristal aquí, y se vería muy bien, se vería bien elegante, pero sería puro hilo delgadito. Llevo 3. Ándale, es como foamy, exactamente, exactamente, Grace, exactamente. Es como ese tipo de material foamy maleable o moldeable, exactamente. Y sí tiene su nombre, pero ahorita no lo tengo así a la mano, no. Entonces, vamos a juntar y ahora vamos del otro lado. Vamos a pasar por arriba, es el mismo procedimiento. Vamos a pasar por arriba, vamos a pasar por abajo. Simplemente es la técnica. Y ya ustedes háganlo, desarrollen su creatividad, porque haciéndolo no solamente lo aplican para una cosa, lo aplican para todo, para aretes, collares, llaveros, para lo que ustedes tengan a la mano. 1, 2, 3. Ahorita voy a subir un poquito más la pulsera. Por abajo. Entonces vamos a checar cuántos llevamos. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí lo vamos a cerrar. Vamos a apretar o vamos a sacar ya, más bien dicho. Vamos a hacer otra carita. Collar, exacto. Sí, o sea, ustedes desarrollen su creatividad, o sea, simplemente si les gusta algo, desarrollen o potencialícenlo con otro tipo de mezclen técnicas. Por eso les digo, ya nada más empezando a hacer lo que son los primeros nudos planos, que es la base de toda pulsera, ustedes ahí ya van desarrollando y ya empiezan a hacer su catálogo, su creatividad. Aquí pudo haber ido un cristal y se hubiera entrado, pero me gustó la carita. Entonces dije, hay que hacer algo con carita, con la carita. Pero ya ustedes manéjenlo. Cuando hagan algún tutorial de los que tengo, que les haya gustado y que lo hayan hecho y que les haya quedado bien en el video, coméntenlo. O sea, así me doy cuenta de que sí les ha ayudado, ¿verdad? Que este es el objetivo, pues ayudar a que desarrollen la creatividad, ¿verdad? Ahí está, voy a apretar. Ahorita vamos a apretar más con el otro. Y vamos a subir. Yo le vendí a una amiga una pulsera y me dijo que me pagaría otro día, pero no me paga. ¿Qué hago? Mira, bueno, es bien difícil porque obviamente ella sabe que tiene una deuda contigo. Y ese tipo de personas, lo más probable es que no te la va a pagar. Aquí uno puede decir, valoro la amistad, no se la cobro. Quiero problemas, se la cobro. Yo diría que te sirva de experiencia. No se la cobres, no se la cobres, porque haz de cuenta que la amistad fue lo que te costó una pulsera. O sea, para ella la amistad que tú tenías con ella te costó una pulsera. Con una pulsera ella te demostró el valor que te tiene a ti. Entonces, no se la cobres, déjasela, te sirve de experiencia
Y en el futuro, pues ya sabes que a ella obviamente no le vas a volver a hacer una pulsera. Ahora, si tú la quieres mucho, le aprecias su amistad y todo, pues no pasa nada, no se la cobres, o sea, no pasa nada, sigue la amistad como quiere y si te vuelve a pedir otra, pues dale otra, o sea, aquí lo que te está demostrando es de que si tú de repente la ves que la usa, quiere decir que estás haciendo muy buen trabajo, quiere decir que vas a poder tener clientes porque lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque alguien se puso lo que tú estás haciendo y eso es de gran valor. Eso, en vez de restarte a ti, que tú lo puedes ver por el lado económico, te está sumando, porque te está sumando de que eres, de que ahí la llevas haciendo pulseras, o sea, que están gustando. No lo veas tanto negativamente o tan personal, porque al final de cuentas quiere decir que hiciste las cosas bien. Entonces, no se lo cobres. Inclusive yo, con mucho cariño, Cristian, fíjate que inclusive yo, todas estas pulseras que yo hago, yo las regalo. Haz de cuenta que me hacen un pedido. Oye, ¿me puedes hacer estas pulseras? Sí. Y y siempre les doy un regalito. Entonces, todas estas pulseras que hago de tutoriales las regalo. O sea, no haz de cuenta que las personas, pues como no se lo esperan, pues obviamente que wow, ¿verdad? Le estás regalando algo porque ahorita en la actualidad nadie regala nada, ¿verdad? Todos quieren algo a cambio. Y es normal, pues así estamos creando la sociedad, ¿verdad? De que te doy algo y recibo algo. Pero en esta ocasión habla bien de ti. ¿Por qué habla bien de ti? Porque gusta tu trabajo. Y eso es bueno. Quiere decir que eres buena. Que independientemente no te la pagó, bueno, pues, ¿quién pierde? Pues ella. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. O le sigues dando pulseras o ya no le des. O sabes lo que puedes hacer, mira. Lo que puedes hacer es de que si tú tienes una página, si tú estás vendiendo y tienes una página, agárrala de modelo. Dile, ¿sabes qué? Te voy a regalar esta pulsera, pero tómate fotos, mándamelas, así como boomerang, y públicalas en tu página. Entonces ya no sientes que estás perdiendo. Utilízala de modelo. Porque en ocasiones esas personas hacen mejores fotos que uno. Como quizás usen muchas redes sociales, pues están acostumbradas a estarse tome y tome fotos. Entonces, utilízala de modelo y ya no sientes que pierdes. Claro, si la aprecias, si no, pues ya retírate, pues ya. Es lo que te dijo, cuánto vale tu amistad, pues ya retírate. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, bien, ahí vas, nada más. Oye, no tienes, no, fíjate que ahorita no tengo pulseras y ya, pues ya no pasa nada. Pero tampoco no hay que decirles mal. Bueno, yo creo que aquí ya vamos a hacer nuestra tercera y última carita y ya vamos a terminar nuestra pulserita. Vamos a cruzar nuestra última carita. En este negocio de la bisutería no siempre se gana. Bueno, no es cierto, sí, siempre se gana. O sea, siempre vamos a sacar utilidad, por más barata que vendamos la pulsera. Porque como los materiales sí tienen su precio, pero sí le sacamos venta. Entonces, nunca lo vean como una pérdida porque nos reponemos a la siguiente. Hagan de cuenta que quizás en una pueden vender más económica, pero en otra pulsera que haces, pues a lo mejor la vendes en otro precio y ya lo repones. Entonces, realmente no perdemos. O sea, sí, los que estén pensando en emprender en esto, háganlo porque sí es negocio. Y sobre todo si se especializan en pulseras personalizadas, háganlo. Sí es negocio. Sí le sacas. Hola, bienvenida a la que se conectó porque está raro su nombre, pero si es ruso, siempre traduzco los videos en ruso. Mama, mamá Nora, no sé, es otro lenguaje. Pero lo voy a traducir este video, no se preocupen. Bueno, ya vamos a terminar, vamos a hacer nuestra última vista, vamos a cruzar. Ay, ¿por qué no me dicen que estoy toda chueca? Díganme. Si no me dicen, pues ¿cómo?
Bueno, ok, vamos a terminar. Es que como yo estoy viendo la pulsera, pues obviamente no estoy viendo la página, o sea, el video para ver si estoy chueca o no, pero ya lo vi. Ok, voy a subirlo y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a terminar como empezamos. Vamos a hacer el nudo plano, vamos a poner nuestros dos hilos juntos ya, porque ya van tejidos juntos. Entonces vamos a levantar aquí y vamos a empezar. Podemos empezar cualquier lado, porque obviamente pues acá nos quedamos el nudo guía de este lado, podemos empezar de este lado, del nudo que quieran. Simplemente lo que hay que hacer ya es apretar ya la parte final. Ahí está, apretamos. Apretamos, pero fíjense, espérenme tantito, espérenme tantito. Tenemos que terminarlo así. Ya ven, ya he andado terminando con nudo plano. Pues claro que no. Entonces, vamos a seguir haciendo para terminar nuestra vista. 2, 4, 6. Nos va a quedar un poquito grande, pero vamos a tener que apretar aquí. Obviamente por los cálculos que tenemos que hacer, porque no podemos dejarlo así, tenemos que dejarlo así. Entonces aquí son 3, 6, 9 y aquí van a ser 12. Pero bueno, ahorita lo arreglamos. No pasa nada. Vamos a subir nuestra pulserita. Y vamos a separar nuestros hilos. ¿Saben qué? Miren, fíjense. Aquí nosotros empezamos a hacerlo y pusimos la carita. Y aquí ya está la carita. Entonces vamos a quitar estas perlitas. Vamos a quitar estas perlitas y ya vamos a cerrar. Exactamente. Ahí está. ¿Por qué? Porque así como empezamos, así vamos a terminar. Entonces vamos a separar nuestros hilos. Vamos a subirlo. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por arriba. 1. Por abajo. 2. 3. Si se fijan, ya casi no tengo mucho hilo. ¿Por qué? Porque este se lleva mucho. Por eso les digo que corten, pues yo creo que unos 2 metros. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer el quinto. 4. Es mejor que sobre y no que nos falte. Por arriba. Porque ya no le puse perlitas, porque aquí empezamos cruzando una carita. Aquí estamos empezando cruzando una carita, tenemos que terminarlo con este. Por arriba. Llevamos 1. Y ahorita vamos a medir. 2. 3. Vamos a estirar los hilos. Ah, sí, exactamente. No, pero es que van abajo. A ver, si las ponemos las perlitas arriba. Exactamente, exactamente. Amastía. Exactamente, no, hombre. Bueno, ahí está. Ahí está, exactamente. Para los que no están leyendo los comentarios, es que me equivoqué, porque sí es cierto, van las perlitas, hay que poner las perlitas y lo vamos a poner, aquí va la perlita 4 y vamos a poner exactamente, pues con razón. Exactamente, ¿no? Pues si les digo, obviamente el alumno es mejor que el maestro, eso tiene que ser, aunque hay un comentario que dice que el alumno tiene que ser igual que el maestro, pero hay ocasiones en que se supera al maestro. Entonces, en esta ocasión así fue. Muchas gracias, así fue, si no, no nos hubiera quedado. Con razón no se veía simétrica.
No, hombre, si te digo, si están en todo. Excelente. qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Se los agradezco. ¿Ya ven? Vamos a ponerle una estrellota, vamos a ponerle una carita feliz. Fíjense, nadie se había fijado, nomás ella, o sea, imagínense, o sea, estamos acá en la chorcha y no nos fijamos en eso. Es que aquí hay de todo, en esta sección hay de todo. Hay plática, hay consejos, hay risa, hay de todo, ¿verdad? Hay trabajo, el toque. Oye, no, qué bien, muchas gracias. No me avergüenzo que me equivoqué, no me avergüenzo, porque obviamente si yo me equivoco, pues todos nos vamos a equivocar. Yo no sé. Ya ves, pues acá cocinando y escuchando, ¿verdad? No, pues allá está haciendo la comida. Pero fíjense, o sea, eso es que obviamente están en esto y eso es excelente, te lo agradezco bastante. Bueno, tachita para la maestra. Pero no importa, aquí estamos, ¿verdad? Y sí saben, ¿verdad? Que nadie nace en vivos de tutoriales de bisutería. Yo revisé 25 canales y nadie nace. Y es precisamente por esto, porque pues nos podemos equivocar, pero pues si no nos equivocamos, ¿cómo vamos a aprender? Claro, no es necesario equivocarse para aprender, ¿verdad? Hay que evitarlo. Pero a lo que voy es que en esta área de la bisutería así es, nunca va a salir a la primera. Inclusive ahorita me pusieron en un comentario de un short que tengo por ahí, ese nudo no sirve y está bien que lo exterioricen, ¿verdad? Lo que pasa no es que no sirve, lo que pasa es que no sale en ocasiones si ustedes al hacer el nudo en el elástico, en el número 8 que ese es de mucho grosor, no te va a salir, pero si utilizas un número 6 sí te va a salir. Entonces, este, es válido, es válido. Ahí vamos bien. Ahora voy a poner de maestra a Matista. Ahora te voy a poner de maestra ahí. Muy age, muy age. Te voy a poner de maestra. ¿Así, maestra? Me da risa porque me dicen, maestra, profe. Y yo o sea, claro, yo fui maestra cuando estaba adolescente y me pusieron de maestra en una escuela chiquita. Y obviamente yo ni sabía nada de lo que me pusieron de maestra. Y yo iba supuestamente para ocupar un puesto de secretaria, pero a la mera hora, el mismo día del trabajo que entré, va a ser maestra. Y yo, ¿qué? O sea, ¿yo qué? Oye, los alumnos eran de mi edad. Teacher, ya sé. Los alumnos eran de mi edad. Entonces, imagínense, para mí fue un golpe, pero no me hice para atrás. Entonces, empecé a dar clases. ¿Cómo le hice? Pues no sé, empecé a investigar que lo que tenían que aprender. Y entonces, también eso sirve, y ya ven ahora, ¿para qué me sirvió? Pues para tener un poquito más de fluidez al momento de explicar. Entonces, no sabemos cuándo lo vamos a utilizar, las habilidades que vamos desarrollando, pero en esa ocasión, pues si mis alumnas tenían mi edad, entonces sí, ya se imaginarán el nervio, ¿verdad? Pues de que me equivocara o algo, pues yo sin ser maestra. Bueno, aquí quedó. ¿Verdad que aquí quedó? Aquí quedó amatista. Amatista no es tu nombre, es una piedra, ¿verdad? Amatista, si no me equivoco. Miren, ahí quedó. Sí, ahí quedó. Eso era lo que faltaba. Eh, Sí, pues es que qué mejor en vivo. Pues ponle que si me equivoco, pues ni modo, ¿verdad? Pero ya ves, o sea, estamos todos para ayudarnos. ¿Ya ves cómo me ayudó ella? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hubiera seguido tejiendo y ya hubiera terminado la pulsera y ya te das cuenta que algo falta. Entonces, están en el mismo canal, estamos en el mismo canal y eso es bueno. Ay, muchas gracias, Variokis. Es un cuarzo que sirve para transmutar energía negativa a positiva. Excelente, es un cuarzo, pero ese es tu nombre o lo usas como seudónimo. 3. Bueno,
Bueno, vamos a ver cuántas llevamos. Llevamos 1, 2, 3, 4. Vamos a juntarlo. Acuérdense que todos los bordes tienen que quedar por afuera. Entonces 1, 2, 3, 4. Me falta uno. Y vamos a ver si completamos con el hilo el nudo plano. Esperemos que sí. Si no, hay que hacer algo para poder terminarlo. ¿Por qué? Porque obviamente les puede llegar a pasar así. Es normal. Es un seudónimo. Hola, Wendy. Perfecto. 2. Con mucho gusto, Wendy. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que te conectas con nosotros, Wendy? A los que son nuevos y se quieran seguirme, darle suscribirse, pues se los voy a agradecer. Y bueno, pues ya terminamos. Ahora sí, vamos a juntar. Miren bien. Ahí quedó, Wendy. Ok, vamos a juntar nuestros hilos y ahora sí vamos a hacer nuestros nudos planos. Vamos a apretar aquí uno. Vamos a ver si completamos. Please, su like. Gracias, Grace. Gracias por animar a la gente de la, ¿cómo se dice? De la banca. Gracias. Yo creo que sí vamos a completar, pero sí les recomiendo que corten unos 2 metros, o sea, 2 metros de hilo, porque ustedes, como ven, se lleva bastante hilo el nudo macramé. Y hay ocasiones, no sé si han visto que hacen videos cortos y que con una tirita chiquita, pues obviamente nada más es para el video, pero esa no es la realidad, esta es la realidad. Buenas noches, Lucía, ¿de dónde te conectas? Ay, bueno, pues Wendy, pues, suscríbete porque hacemos unos en vivo muy buenos, ¿verdad, Grace? Nos ponemos siempre si puedes recorrer mi canal, ahí te vas a dar cuenta de los en vivos y hay muy bonito ambiente. Vamos formando una comunidad desde España, entonces sí, ya es noche allá. Gracias, Lucía, por conectarte. Has de estar acostada, ¿verdad, Lucía? Ya para dormir. A veces estamos con el teléfono ahí en la cama. Pero pues qué mejor que aprender algo, ¿verdad? Ahí te invito a que más después o mañana veas el tutorial desde el inicio por las indicaciones. Miren, saben que hola, saludos desde es que no se ve por un corazoncito que está aquí. San Magic Bisutería, bueno. Bienvenida. Qué bueno. Ay, gracias, Wendy. Es que como me aparece un corazoncito, no alcanzo a leer los comentarios. Ahorita que se vayan para arriba los leo. Ahorita voy a medir ya mi pulsera, pues ya vamos a terminar. Ya quedó bien bonita. Como les dije, ustedes pueden variarla, ponerle otros tipos de dije. Aquí no, esto no es una regla, es nada más el mostrar la técnica y ya posteriormente ustedes utilizan el material que tengan en la casa. Déjenme medir. Miren, Claudia, desde Argentina, bienvenida, bienvenida. La carita está muy bien, sí, con la carita está muy bien. Los en vivo en la tarde. Sí, es que a veces los hago en la noche, pero hoy dije, no, pues lo voy a hacer en la tarde. Fíjense, voy a apretar un poquito aquí, ahorita vamos a volver a hacer las cuentas, les voy a decir por qué, porque siempre tenemos que tomar en cuenta, obviamente, fíjense, para hacer esto, yo lo estoy haciendo con un hilo semigrueso, o sea que ocupa más espacio. Lo que pueden hacer es reducir la cantidad de nudos si lo quieren más chiquito, porque yo aquí empezando acá son 9 centímetros y yo había dejado 7 para la vista, inclusive hasta le había quitado 1. Entonces hay que siempre tomar en cuenta la cantidad de centímetros que me lleva a hacer esto. Si ustedes utilizan este tipo de hilo, entonces son 9, más o menos son 9 centímetros. 9 centímetros que tienen ustedes que hacer
Vamos a hacer cálculos para que a ustedes les salga bien. Entonces, fíjense. Fíjense. Entonces va a ser su medida. En este caso voy a poner la mía, pero hay que recordar que toda la vista tenemos 9 centímetros. Todo lo que nosotros queremos trabajar va a ser 9 centímetros. Entonces yo tengo una medida de 17 centímetros menos, voy a rebajarle de una vez los 9. 9 para 17 son 6 centímetros. Esto lo voy a dividir en 2. Me quedan 3 centímetros. Y a esos 3 centímetros le voy a quitar 1 centímetro del broche. Entonces voy a tejer 2 centímetros. Aquí estoy tejiendo de más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que lo voy a apretar. ¿Por qué lo voy a apretar? Porque lo más probable es que ya me pasé mi medida, porque cuando yo medí esta, que para hacer un cálculo, dije yo de aquí a aquí son 2 centímetros y 2 por 3 son 6, entonces esto es lo que sería aquí en mi frente, pero no conté con que tengo que hacerle el final, o sea, se pasó más centímetros. Entonces, obviamente ustedes tienen que hacer los cálculos bien para que les quede. Yo voy a apretar aquí este hilo y voy a apretar este también para que no me quede tan largo. Y voy a ver aquí a poner, obviamente si se fijan la vista, pues ya casi me va a cubrir toda mi muñeca. Entonces, yo aquí voy a cerrar con 1 centímetro mi broche. Ya me queda bien poquito espacio. Pero ojo, esto es por que se pasó, o sea, me faltó contar los otros 2, los centímetros que son de aquí hasta acá. Otra tirita más, porque ya nada más había contado 3 y son 4. Entonces, aquí obviamente me queda un espacio, pero si ustedes se fijan, de aquí a aquí, obviamente yo tengo más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo aquí ya le tengo que dejar, para el espacio del broche. Entonces, si aquí yo estuviera rotito aquí, yo puedo hacer eso, pues ¿por qué no? Pues vamos a hacerlo, o sea, de eso se trata. Todas estas cosas que pasan en el, ¿cómo se llama? En el trayecto de hacer una pulsera, todo se puede remediar. Entonces, miren, voy a cortar. Porque uno puede decir, no, ¿por qué lo vas a cortar? Claro que sí, ¿por qué no? Vamos a ver. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que nomás vamos a cortar un lado y ya para que se desbarate. Ahí está. Vamos a cortar aquí. Por eso, a los que ya me han seguido, acuérdense que yo siempre les he dicho, dejen hilo suficiente, dejen hilo suficiente. ¿Por qué? Porque de repente tiene que haber algún tipo de modificación o algo. Entonces, nada es imposible para cuando hacemos nuestras pulseras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a desbaratar, miren, así de sencillo, para hacerlo del mismo lado. Es más, creo que voy a dejar uno más, déjenme ver, para que me quede exacta. Estoy viendo el lado que estoy tejiendo, entonces con eso es suficiente. Vamos a checar que tenga la misma medida. Aquí me va a faltar uno, el que estábamos tejiendo, y lo voy a hacer. Entonces aquí voy a hacer así y vamos a tejerlo. Es 17 menos 9, 8. Los balines son de acero inoxidable. Sí hay de acero inoxidable. Sí hay. 9 para 10. Ah, sí, cierto, son 8. Es que es para 5. 8, entre 2 son 4. Exactamente, son 4. 4 centímetros de cada lado. Gracias. Porfiria, muchas gracias. Quiere decir que se está poniendo atención. Muchas gracias. Bueno, ustedes hacen su cálculo, pero ahí quedó, miren. Vamos a ver que esté del mismo tamaño. Esto es importante porque obviamente es lo que nosotros vamos a tener a los lados. Entonces aquí, si yo lo hago así, me queda uno más, uno menos. Voy a ponerle uno más. Ahora fíjense, esta también es otra cosa por si les llega a pasar. Aquí se va a batallar en hacer el último nudo porque obviamente pues empieza a deshilachar. Lo que voy a hacer es nada más quemar un poquito. Quemar un poquito.
para poder que ensartar el último, hoy es día del examen. Sí, cierto, Grace. O sea, sí, hoy es... Ay, disculpe, disculpen. Es que, ay, qué bárbaro. Es que ese comentario estuvo genial. Disculpen, disculpen. Miren, les voy a decir algo, como cuando yo era maestra, obviamente pues yo estaba jovencita, tenía como 18 años, obviamente pues estaba jovencita. Entonces, les voy a decir algo. Ay, bueno, es que estuvo bien bueno ese comentario. Perdón. Es que estuvo bien bueno, te sacaste un 10, no puedo, me salieron lágrimas. Ya sé, no me falta la manzana. Fíjense, cuando yo era maestra, obviamente de repente pues no sabía las cosas porque pues yo tenía 18 años, estaba para que me enseñaran. Yo en la noche me iba a estudiar a la facultad y durante el día pues era maestra y en la noche me iba a la facultad a mi carrera, ¿verdad? Entonces de repente había problemas o me hacían preguntas las estudiantes, me decían, oiga maestra esto, y como no me lo sabía, claro que yo le decía, por decir, oiga maestra, ¿cuánto es 8 más 5? Un ejemplo, ¿verdad? Y yo le decía, ¿no te lo sabes? Y ella me decía, no, o sea, como diciendo, por eso le estoy preguntando, ok, te encargo que lo investigues y mañana me lo traes. Pues obviamente yo no sabía, entonces así era como a veces me libraba de las preguntas que no sabía de los alumnos, obviamente. Y si era de que yo llegaba y saquen una hoja, vamos a poner un examen, o sea, si hacía yo eso. Este, pero pues la verdad es que sí me querían mucho todas las alumnas, porque era una escuela así como de mujeres nada más, porque estudiaban secretaria, entonces sí me querían, entonces sí me querían los alumnos, pero así era yo. Faltaba. Ya sé. Entonces, pues es parte de, ¿ok? Por eso estamos en vivo. Entonces, fíjense, vamos a apretar. Como ya está bien apretado, pues no hace falta apretar. Pero si ustedes lo sienten flojo, necesitan agarrar unas pinzas ya y estirarle para poder ay, miren la lágrima, aquí traigo la lágrima de la risa, qué bárbaro. Ay, no, yo creo que me voy a estar acordando todo el día. Entonces vamos a cortar un pedacito más cerca, este, y vamos a tener cuidado de no cortar nuestro hilo base porque sí puede pasar, ya me pasó una vez. Y si cortamos, pues hay que tener cuidado. Vamos a quemar. Ay, qué bárbaro. Y ya vamos a terminar nuestra pulserita. Aquí vamos a agarrar y vamos a ver más o menos cuánto es lo que vamos a hacer. Sabes que yo hago cositas para vender. Lo que vendo son pulseras, gracias a vos, y me salen hermosos. Me saludan, me perdí de algo. Ay, Virginia, muchas gracias. No sabes cómo te agradezco que me digas eso. Muchas gracias, Virginia. Pues si te lo perdiste, no te preocupes, se va a quedar grabado y sirve que nos reímos un ratito, ¿verdad? Porque nos hace falta en la vida estar un poco alegres, no todo es seriedad, no todos son problemas. También hay que estar, hay que tomar la vida un poquito más tranquila, más calmadita, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho reír. Entonces, o sea, ver cosas divertidas. Si ustedes se dan cuenta, nos quedó casi exacta porque vamos a hacer 1 centímetro del broche y nos quedó perfecta, aunque me pasé, pero si ustedes regresan el video se van a dar cuenta cómo quitarle, cómo le quité para poder que me quedaran los dos iguales y ustedes pueden enfrentarse a esos problemas. Qué bueno que pasan en vivo, qué bueno que se resuelven, qué bueno que se resuelven, eso es lo principal, ¿verdad? Todo tiene una solución, entonces siempre hay que buscar cómo hacerlo para que tener la solución. Entonces, qué bueno que hay problemas en el proceso porque estamos en vivo y eso es bueno para ver cómo lo vamos a solucionar. Igual, si de repente, exactamente, y no es que me barra, ¿verdad? No es que me barra, Porfiria, no es que me barra de que me equivoqué, pues sí me equivoqué, pero
si hay problemas, aprendemos cómo solucionarlos y te mando un fuerte abrazo hasta Mexicali, Baja California. Somos de México. Bienvenidas a la clase y paciencia porque a veces le damos a la chorcha. Sí, sí, o sea, no se desesperen. Sí, Virginia, desde Argentina. Pues estamos en la plática. Es que también es un momento de esparcimiento, no solamente todo es seriedad, ¿verdad? Vamos a cortar unos 10 centímetros para hacer nuestro broche. Ay, de veras que este tutorial lo he disfrutado. Es en el que más me he equivocado y lo he disfrutado, es el que más he disfrutado. Gracias por ser parte de mi canal, de mí. Hola Andrea, bienvenida. Bueno, entonces vamos a hacer un nudo plano, vamos a hacer nudos planos para los que se les dificulte porque sí es normal. Ok, ok. ¿Cuál es tu nombre, Magic? Bueno, no me lo voy a aprender siempre, pero por decir, el de Wendy ya me lo aprendí, ¿verdad? El de Porfiria también, obviamente, Virginia también. El de Grace, batallé, pero me lo aprendí porque tiene otro nombre. Malú, hola, ¿cómo estás? Y el de Magic, pues si me dices tu nombre, pues así nos podemos hablar por el nombre. Miren, si ustedes son primerizas y se les dificulta hacer el broche, porque sí se les va a dificultar, yo batallé bastante, bastante y hacía unos broches muy feos cuando empecé a vender mis pulseras. Ahorita les digo cómo los hacía y me pongo a pensar y me da vergüenza, pero obviamente conforme pasa el tiempo va uno aprendiendo. Si se te dificulta, utiliza este tipo de cinta. Ponle un pedacito de cinta aquí, ponle otro pedacito de cinta acá. Lo importante es que los hilos no se muevan y no te vaya a quedar, por ejemplo, esto lo digo para los principiantes, no te vaya a quedar un hilo por arriba, por ejemplo, así, que vayas a hacer tu nudo, porque vas a batallar en el momento de cerrarlo. Por eso tienen que ir los dos juntos en el mismo lado, en el mismo lado. Entonces, si esto los estoy pasando por abajo, tienen que ir los dos por abajo. Si estos van por arriba, por arriba. ¿Ok? Entonces, ponle un pedacito de cinta si batallas. Y conforme pase el tiempo, vas a hacer hasta los vas a subir y acá arriba lo vas a hacer. Ah, sí, taquitos, ¿dónde anda? Le pone siempre corazoncito. El hilo que estás usando, exactamente, es hilo. Ah, también Wendy. Bueno, ya son dos Wendy. El hilo es el hilo chino y el delgadito es 1 milímetro y el grueso es 1,5. Pero ya les he comentado en los videos y se los vuelvo a comentar, cuando vayan a comprar un hilo, siempre cerciórense del grosor, porque en algunas partes a este hilo delgadito que yo conozco, porque yo lo conozco así, de 1 milímetro, lo venden como 0,8 y lo venden también como 1,5 y no es, este es más grueso. Entonces, siempre que vayan a comprar un hilo, cerciórense o dígale a la persona que se lo va a vender si es el delgadito o el semigrueso. Ahora, que no los engañen. Hay un tipo de hilo que está como encerado, que es así como el de cola de rata delgadito, pero está bien resbaloso. Ese no es hilo chino. El hilo chino como que es más, no sé cómo explicarles el término al decirles que es como seco, o sea, como no está brilloso, es mate. Entonces, y tiene una textura que permite que lo tejido se vea muy bonito. Entonces, siempre cerciórense de que realmente sea hilo chino, porque a cualquier hilo le llaman hilo chino y no es cierto. Y obviamente su nombre es porque viene de allá. Ellos hacen todo lo relacionado con la bisutería. Todo lo que ustedes ven de bisutería viene de China, todo, todo. Es bien raro que lo hagan en algún país. Todo es chino. Encerado, sí. Y no sé si te quede bien. Ándale, como poroso. Exactamente, esa es la palabra, esa es la palabra. No sé cómo te queda el hilo encerado. Encerado me imagino que es como brillosito, que es como este grosor, pero brilloso. O estás hablando tú del hilo cola de rata, porque el hilo cola de rata, obviamente al hacer esta pulsera te va a quedar más tosca. Por eso ustedes deben de aprender qué hilo es para qué tipo de pulsera, porque miren, hice esta, si quieren, me conecto mañana y la podemos hacer. Hice esta y hice una igualita con el dije, con un dije aquí en medio.
este hilo, obviamente, como es el hilo cola de rata y es el brilloso, lo que permite esta pulsera es que se ve bien bonita, o sea, sí se ve muy bien. Sí se ve muy bien para este tipo de tejido, es a lo que voy. Ustedes deben de saber qué hilo utilizar para qué tipo de tejido. Ok, es finito. Ah, ok, entonces sí, pero no sabía que, porque hay uno encerado, ok, porque el acerado es otro tipo de hilo, es el de fierrito, que es para los collares y para los collares. Entonces, por ejemplo, miren qué bonito se ve este cola de rata en este tipo de pulsera, miren, se ve muy bien. Entonces, si ustedes utilizan este para hacer este tipo de pulsera, el problema es que les va a quedar bien tosca por el nudo macramé, aunque sí hay algunos estilos que lo usan, entonces ya es dependiendo de ustedes cómo quieran utilizar el hilo. Bueno, aquí vamos a ver que está de este lado, vamos a tejer unos 3 más y ya con eso es mi centímetro del broche. Yo uso hilo chino para exactamente. Así es, Malu. Igualmente yo siempre uso puro hilo chino para vender, puro hilo chino. Nunca uso este, la verdad nunca lo uso. Para vender no. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo uso? Porque no lo piden, no lo piden. Es bien difícil que te pidan una pulsera con este tipo de... Es así que si ustedes se dedican a vender y de repente hacen muchas pulseras con este tipo de hilo, lo más probable, no sé si sea verdad, pero ustedes me pueden decir, lo más probable es que ahí se les quede la mercancía. En cambio, con este tipo de hilo no se les queda, porque es lo que más se vende. Ustedes pueden hacer con este hilo nombres, iniciales, y es lo que más se vende. Pero si es para ustedes, pues yo, por ejemplo, esta, pues yo como les digo, yo lo que hago lo regalo. Entonces yo lo regalo. Les hago de esta, mire, voy a entregar esta pulsera, me la pidieron, y es con hilo chino. Y si ustedes se fijan, lo que tiene el hilo chino es que permite que tenga la forma de la muñeca. Yo por eso nunca las pongo en tarjetas. Si lleva una tarjeta, la tarjeta la pongo atrás y la pulsera la pongo adelante así con esta forma. Porque si ustedes le ponen una tarjeta y ponen la pulsera en las tarjetas, no sé si las han visto, este, bueno, ándale, es que ya con la práctica, Wendy, ya vas a poder hacerlo con la mano. Ahorita, ya ves, lo hice con la mano, porque ya es la práctica. Al principio no, ponle cinta. Si batallas, ponle cinta. Entonces, fíjense, este tipo de pulsera, si ustedes la ponen en la tarjeta, claro que se va a hacer aquí cuadrada, se va a hacer así como tarjeta, así. Pero no, o esa no es nuestra mano es redonda, por eso yo utilizo este tipo de botecito para darle forma, porque nuestra muñeca es redonda, no es cuadrada. Entonces yo por eso la uso así y fíjense, por lo regular es de un día a otro. Y aquí ya le pusimos la llave y el candadito. Y este tipo de pulsera se vende bastante. Háganlo para parejas, hagan este estilo para que vean cómo se les va a vender. Aquí estoy con las coronas diferentes, obviamente. Rey y reina, las iniciales que van invertidas, EI y E, el candadito y la llave. Este viene junto, nada más que yo lo separé. O sea, este es un dije que viene, me lo venden junto. Y para que vean que uno tiene que innovar, yo lo corto y lo pongo por separado. Así ya tenemos la llave y el candado. Y no es muy tosco. ¿Ok? Entonces, hagan este tipo de pulseras, que son las que se venden. Por eso te digo, yo siempre vendo puro hilo chino. O sea, no vendo hilo cola de rata, no lo vendo. Hago los tutoriales y me gustan las pulseras, entonces por lo regular regalo. Y ya ven ahorita lo que dice Wendy, nunca he hecho el nudo acá arriba, entonces con la experiencia lo vas a lograr, lo vas a lograr, no tiene mucha ciencia, simplemente es que agarres bien los hilos que van y siempre cerciórense de que el hilo, fíjense, de que tengan su salida igual. Si ustedes se fijan, aquí sale los dos iguales y acá iguales, quiere decir que está bien hecha la pulsera, ¿ok? Entonces vamos a quemar ya y vamos a cerrar nuestra pulsera.
Como quiera el tutorial de esta ya lo tengo grabado. Entonces, lo voy a editar nada más con pura música. Es sencillo y se lo subo, ya sea mañana, se lo subo para que la vean, que queda muy bonito este tipo de tubo. Es como un tipo tubo. Y bueno, aquí ya vamos a terminar. ¿Qué vamos a poner en la parte final? Pues en la parte final vamos a poner lo que nosotros queramos. En este caso vamos a poner vamos a poner caritas, ¿por qué no? Pues vamos a poner caritas. Se trata de caritas, pues vamos a poner caritas. Vamos a formar una aguja. ¿De dónde eres? México. Ok, Andrea, búscalos en las tiendas en línea, como en la que empieza con A. Es un poquito caro ahí, pero tiendas en línea, no sé de qué país deseas. Son más infantiles, exactamente, Grace, pero si no le pegan bien, ajá, sí, como que es más infantil. Este, el, es más infantil ¿cómo se llama? Miren, ¿saben qué? Voy a poner una grande, ¿por qué no? Si es mi pulsera, yo lo pongo como a mí me guste. Voy a poner una carita grande para que se vea. Tengo grandes y chiquitas, pues entonces voy a poner una grande, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Estamos inventando, estamos innovando y de eso se trata, de eso se trata, hacer estilos únicos, especialice. De verdad, ¿ustedes habían visto un estilo así? No, nunca lo habían visto. Y sin embargo, si vieran cómo se vende. ¿Por qué? Porque yo lo inventé. ¿Por qué lo inventé? Porque le puse las iniciales, porque le puse este dije, porque le puse la corona, porque le puse perlita. Entonces yo lo inventé. Entonces ya se va haciendo el estilo de nosotros de lo que vendemos. Entonces hagan sus estilos. Si yo le quiero poner una carita grande, pues le voy a poner una carita grande. O sea, ¿por qué no? Estamos innovando, estamos haciendo estilos. Ya sé. Guatemala, Andrea, sí vas a batallar, sí, sí vas a batallar, inclusive en los hilos, pero búscalo en tiendas en línea, de esas tiendas en línea grande que van a tu casa y te lo dejan. Te va a costar un poquito más caro. Fíjense, le voy a poner una grande y le voy a poner una chiquita. Pues, ¿por qué no? Entonces, Andrea, tienes que buscarlo en esas tiendas. O sea, tú teclea, métete a un navegador de tu teléfono, ya sea Google o Chrome o el que tengas, y ponle ahí materiales para hacer bisutería. Y te tiene que arrojar materiales, te va a arrojar proveedores, tiendas y proveedores cerca de tu domicilio, porque como los teléfonos tienen lo que es el GPS, te manda, para eso sirve también, te manda las personas que lo trabajan cerca de tu domicilio. Entonces ahí es donde puedes conseguir los materiales. Obviamente, cuando tú te metas en una tienda en línea de esas grandes, como esas que te llevan a tu hogar, no te vayas con el primer precio. Busca el mismo producto, dos, tres proveedores más abajo, porque por lo regular siempre te van a aventar el más caro y luego ya después vas a encontrar los más económicos. Eh, No, no vende, y no, es puro Omega y Espiga, exactamente, Grace. Esa tienda nada más vende esos hilos. Y obviamente esos hilos, por ser un poquito más económicos que el hilo chino, sí dan bonita calidad, pero yo para vender no. Una vez el hilo chino se escaseó tanto que tuve que comprar esos hilos y compré, pues obviamente los grandotes. Y mira, está casi nuevo, no lo uso. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando que me llegara el hilo chino. O sea, yo es bien raro que venda una pulsera con este. Este tipo de espiga lo pueden usar para las pulseras de 7 nudos y este es especial para esa técnica. Con este se ven muy feas, pero con este se ven muy bonitas las pulseras de 7 nudos. Ahí tengo un tutorial, búsquenlo. Ahí tengo un tutorial de cómo hacerlo. Y este es especial para ese tipo, pero como esas yo no las vendo. Hay gente que sí hace a granel esa de 7 nudos y las vende, yo no. Entonces aquí tengo todos los hilos. Entonces cuando se escasearon, pues es obvio que compré el espiga, pero pero cuando recién llegó, no me han de creer, o sea, que me dijo la chava, ya llegaron los hilos, no, hombre, le compré como unos ocho de estos, de hilo 1.5, que es el que se escasea más,
Y luego después me dijo, llegaron más y fui por otros 3 o 4 y ahí tengo bastantes. Y yo me hago, o sea, cuando es temporada que tú lo veas, miren, por lo regular viene esta calcamonía, que es el hilo chino. Cuando tú veas que hay en existencia donde tú vas a comprar tus materiales o con tu proveedor, compra, porque se escasean. O sea, obviamente si lo trabajas para vender, compra. Cuando haya, compra. Lo voy a poner aquí tantito para que agarre la forma circular. Abdelkader. Hola. Profe, ¿sabe usted hacer pulseras de mostacillas pequeñas? Este, ya tengo ¿cómo se llama? El aparato para hacerlo y sí he querido tratar de hacer un tutorial, pero les voy a ser sincera y esto pues es la verdad. No tengo las mostacillas chiquitas, pero no es difícil hacerlas. O sea, yo por eso quiero hacer un tutorial. Pero miren, la verdad es que cuando de repente traigo efectivo, tengo que hacer algunos gastos. Entonces, no he podido comprar lo que es la mostacilla calibrada, porque esa tiene que ser calibrada, no puede ser comercial, porque no te va a quedar nunca una pulsera. Y eso es lo que me pasa, porque de repente tengo y salen gastos imprevistos, obviamente, y se me va el dinero, se va rápido. Entonces no he tenido chance de comprar la mostacilla calibrada para poder hacer ese tipo de tutoriales, pero sí, yo prometo que un día lo voy a hacer porque ya tengo lo que es como un tipo respirador donde se acomoda el hilo y ahí uno va acomodando con las agujas especiales. Ya tengo eso, nada más me falta la mostacilla. Inclusive también lo pueden hacer con el tipo de material que se llama Miyuki. Lo que pasa es que es bien caro, es bien caro, es bien caro. Aquí ya nos está diciendo Grace dónde lo pueden conseguir. Déjame tomarle un screenshot, espérame, porque yo también es que después como se borra el chat. Déjame tomarle un screenshot. Ok, ahí está. Y ahí va. Ahí voy, ya vamos a terminar. Nada más que si quiero, es que ya tomé ahí donde Pablo, donde Grace dijo, así se llama. Entonces, ahí búsquenlo, obviamente. Canijo, ¿qué borré? No borré. Es que no sé lo que dice, como está León, está en otro lenguaje, no sé lo que dice. Eh, El telar, exactamente, esa es la palabra, el telar. En línea, búscalo ahí, en la tienda en línea que empieza con A. Ahí lo venden. Ahí lo venden. Wendy, ahí lo venden. Ay, muchas gracias, Malu. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Claro que sí, te saludo Gabriela Jiménez. Claro que sí. Miren qué bonita quedó. Y con una carita grande, con una chiquita, miren. Ahí está. Qué bonita quedó. Por eso les digo, siempre traten de que no exista aquí, cuando vayan a terminar o a cerrar su pulsera, que no exista algún bordecito, porque después ahí queda levantadito, ¿ok? Siempre para que esté bien, bien acomodados nuestros hilos. Ahí está, que estén bien acomodaditos. Comprando las mejores si se encuentran con un distribuidor. Oye, tienes bastante tiempo, entonces, Grace, en esto. Ay, gracias, Gabriela, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Sí, sí, se los prometo, se los prometo. Estoy, estoy por recibir un trabajito que hice y si tengo, compro para hacérselos. Sí, te lo prometo que sí. No te puedo decir cuándo, pero sí los voy a hacer y inclusive lo voy a anunciar unos 2, 3 días antes para que lo vean. O sea que vamos a hacer un en vivo de ese material. Y claro, lo voy a hacer primero yo para que me salga. Y si no, pues ustedes me ayudan. ¿Cómo hago la atención para llamar a los clientes? Te voy a decir cómo. Fíjense, muy buena tu pregunta, Andrea.
Muy buena tu pregunta. Yo les había dicho que lo primero que tienen que hacer ustedes es hacerse una página porque obviamente tú qué le vas a ofrecer al cliente, tú le tienes que tener un catálogo de tu trabajo, ¿verdad? Ok, entonces, cuando tú te promocionas, en donde te vayas a promocionar, en grupos y demás, que utilices la forma en la que lo vendes, la atención que tú le des al cliente es lo que va a importar. Entonces, yo no soy muy dada, y le soy sincera, no soy muy dada de que cuando me manda un cliente información, que me pide información que yo ya publiqué, no soy muy dada a decirle, ¿qué quieres, mi reina? Sí, mi cielo, sí, mi reina. No, yo no, o sea, siempre el respeto al cliente, como usted guste, como te gustaría. Entonces, yo, o sea, el respeto siempre. No soy muy dada a ese tipo de confianza, de que, o inclusive pues, sí me ha pasado que me dicen a mí, "Ay, ¿cómo te gustaría, mi reina? ¿Cómo?". No, o sea, obviamente. Si le llamas por su nombre, si ves el nombre del cliente, llámale por su nombre. Entonces, ¿cómo vas a llamar la atención? Con el respeto primero y dándole opciones. Haz de cuenta que cuando te mande el primer mensaje, y yo lo que hago, lo primero es que yo les mando dónde entrego. Si se quedan muy serios, le mando mi página y luego, si no me contestan, ahí yo ya le hago preguntas. ¿Qué estilo te gustaría? ¿Qué estás buscando? Entonces ella dice, no, es que me queda muy retirado o esto. Ah, bueno, pero puedes usar el servicio tal, 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 en dado caso que te interese. Entonces tú ya empiezas a entablar una conversación con el cliente. Entonces, si el cliente dice, bueno, sí está bien, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a personalizar la pulsera. Le vas a decir al cliente, ¿cómo te gustaría? ¿De qué color lo quieres? Puede llevar iniciales, puedes ponerle esto, puedes ponerle otro. Y cuando tú sabes que es el mismo costo, cuando tú le dices, puedes ponerle iniciales, eh, obviamente ellos te dicen, ¿es por el mismo costo? Y, y ahí tú antes de que él te diga, le vas a decir, es el mismo costo. O sea, le puedes poner iniciales por el mismo costo. Ah, bueno, sí, entonces ponle, porque es de muy mala vibra decirle al cliente, eh, mira, así es la pulsera. ¿Quieres iniciales? Ah, te sale tanto más. ¿Quieres esto? Te sale tanto más. Oye, no, pues ¿a cuánto le va a salir una pulsera? O sea, no. Entonces tú adelántate y dile, ¿la quieres así? Ok, es el mismo costo. Entonces ya el cliente ya se siente tranquilo y empieza él a diseñar su pulsera. Entonces tú ahí ya le estás dando la importancia que el cliente siente. Y el trato que tú le das, independientemente, cuando la reciba la pulsera, va a regresar por el trato que le estás dando. Eso es bien importante. Yo tampoco no tengo buena cámara, uso teléfonos. Yo nunca, no he podido comprar mi cámara. Tengo más de un año haciendo videos y he querido comprar una cámara y de repente junto el dinero y me sale un gasto de esto y lo otro. O sea, no he podido comprar cámara. Entonces, yo sé que la calidad que les doy no es la mejor, pero es puro teléfono. Tengo 4. Entonces, no te preocupes por la... Entonces, lo que vas a hacer, fíjate bien, es buscar, vas a buscar un área donde puedas tomar bien la fotografía, una luz donde puedas y edita las fotografías. Utiliza un editor como el CapCut, te lo recomiendo. Ahí es donde yo edito todos mis videos. Entonces, ahí puedes editar tus fotografías. Ahora, siempre que vayan a tomar una fotografía de un producto, fíjense bien, esto se lo recomiendo porque ustedes pónganse del lado del cliente siempre. Cuando tú pones muchas cosas, cuando tú pones muchas cosas o pones como base algo que tenga mucho color, ya la pulsera se desvía la atención, ya no se ve bonito. Entonces tú siempre trata de usar colores bien claritos donde vayas a poner tu pulsera para que resalte, para que lo que resalte sea la pulsera y no el material donde lo estás poniendo. Por eso yo pongo esto blanco para que todo se enfoque en eso. Por eso no traigo uñas largas, picudas, para que su vista no esté en mis uñas, esté en el material que estás haciendo. Mira, ¿quieres mi opinión, Rosy? O sea, yo te puedo dar mi opinión, pero no sé, este, yo te puedo dar mi opinión. Eso de que es que depende ya las creencias que tengas, ¿verdad? Obviamente el cliente te va a decir eso, pero inclusive yo hago pulseras de ancla y de timón y me preguntan, ¿para qué sirven?
Pues para adornar la muñeca, nada más. Y muchos dicen, ay, es que el ancla es el que le da la firmeza al lugar y el timón es el que ayuda para guiar. O sea, pero independientemente son unas pulseras, ¿verdad? Pero yo aquí respeto la creencia de cada uno. Este, ¿Cuál hiciste? Esta. Malú esta. ¿A poco esta ya la hiciste en lo que estamos en la chorcha? Entonces, claro que el cliente va a querer escucharte que digas eso, Rosy. O sea, va a querer que le digas, y es para la suerte, pero es que ya depende de la creencia. Yo como no creo en eso, entonces pues ya depende, ¿verdad? O sea, yo uso lo que a mí me gusta y obviamente todo lo que vivimos es parte de, los resultados que tenemos es parte de lo que hacemos. Entonces, realmente no creo eso. Obras mal, te va mal, obras bien, te va bien. Mm. Y bueno, pues aquí quedó nuestra pulsera. Aquí nuestra amiga Malú está diciendo que ella ya hizo una. No sé si esta exactamente, pero si la hizo, pues excelente, Malú. Excelente. Me dejas un comentario ahí cuando ya esté el en vivo ya publicado. Entonces, por lo regular, chicos y chicas, y yo ahorita es miércoles, jueves, viernes. Me voy a conectar hasta el sábado en la tarde para que no estén pendientes, pero les voy a subir videos que tengo ya para editados, se los voy a subir entre mañana, pasado, pero ya conectarme el sábado, voy a ver qué les puedo traer y ojalá que estén las que me ayudaron. Exactamente, sí. Bueno, no me has de creer, Wendy, pero te voy a decir algo. Yo con lo que estoy grabando ahorita este video es el teléfono más viejito de los cuatro. Yo tengo un iPhone y se ve horrible, o sea, a mí no me gusta cómo se ve la imagen. Entonces, este teléfono es viejito y como este teléfono, no me han de creer, pero me salió tan bueno, o sea, tan bueno que me gusta cómo edito a lo mejor no es de la mejor calidad, pero de todos los que tengo, porque inclusive hasta compré, es que aunque no lo crean, miren, aquí están todos mis teléfonos, aquí están mis teléfonos, aquí está el en vivo, miren, aquí estoy leyendo sus comentarios, o sea, sí tengo teléfonos, pero en realidad yo quería una cámara, pero ¿saben cuál es el problema de la cámara? El problema de la cámara, quizás un día la vaya a tener, les voy a decir por qué. Porque la cámara es muy difícil para conectarse en los en vivos, entonces nada más sería para grabar y obviamente la calidad va a ser mejor, van a ver ustedes mejor, pero qué mejor platicado, ¿verdad? Pues ya lo van a entender mejor. Pero un día espero, ¿verdad?, tener mi computadora y poder tener una cámara y conectar la computadora de un lado que me vea yo explicándoles y del otro lado que se vea lo que estoy haciendo en una misma pantalla. Ese es pero es a futuro, ¿verdad? Obviamente cuando pueda vivir de esto, ahorita no, la verdad no vivo de esto, no sale. Esa es la verdad. Pero pero no te preocupes tanto por o sea, por adquirir un buen teléfono. Lo que tienes que checar es que ese teléfono verdaderamente te vaya a hacer buenas fotos, si es lo que estás buscando, o si vas a hacer videos, que te grabe bien. Cuídate, Grace. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, pues ya terminamos. A ver, déjame ponerle tantito mute. Ya, ahora sí, ya se calmaron. Y bueno, miren qué bonita quedó. Entre todos la hicimos porque me ayudaron bastante. Y todavía, sí, es que son de vecinos. Entonces ladra uno y ladran todos. Este, pero nunca callen a los perritos porque después, no tienen manera de cómo avisar si de repente algo anda mal. Porque lo estás calle y calle, entonces cuando lo tenga que hacer, pues no. Exactamente, exacta, todo a su tiempo, porque el teléfono es de muy mala calidad, no salen bien, sí, lo sé, pero hay que trabajar, o sea, que eso sí les recomiendo, cuando ustedes estén empezando, que nada los detenga, si ustedes ya tienen algo puesto en la mira, en qué trabajar,
¿Y cómo lo van a hacer? Háganlo con los recursos que tengan. Ya lo demás va a venir solito. ¿Por qué? Porque va a ser el resultado del esfuerzo de su trabajo. Entonces, si por el momento cuentas con ese tipo de herramienta, con esa trabaja, con esa trabaja. Ya vendrán más herramientas. Y todavía siguen muchos conectados, ¿eh? Todavía estamos platicando la chorcha porque todavía hay gente conectada que quiere seguir escuchándonos. Y pues a todos ellos les mando un fuerte abrazo. Ya sé, Grace. O sea, es que le digo que todavía hay muchos conectados, no se quieren ir, entonces estamos aquí platicando por si tienen alguna duda o quieren saber de algo, con mucho gusto se los respondemos. Todavía hay tiempo. Y bueno, miren qué bonita quedó nuestra pulserita. Y ahí quedó, fíjense, con una carita más grande y otra más chica, ¿por qué no? Ahí quedó. Ahí quedó nuestra pulsera y aquí están nuestras cuentitas. Déjenme ver, miren, aquí está la otra. Le puse un dije aquí. Esta las hice ayer en otra plataforma. Y aquí vamos a poner, aquí está el dije. Me la puse al revés. Los balines son de acero inoxidable, no, son comerciales, pero sí venden de eso. Obviamente si quieres invertirle más a tu pulsera, pues los puedes comprar. Obviamente son más caros, obviamente. Entonces, pero sí existen, sí existen. Y tienen poquito en el mercado de que son de acero inoxidable. Tienen poquito en el mercado. Pero sí existen. Obviamente le vas a tener que invertir más. En Guadalajara. ¿Qué? ¿Balines? Exactamente, exactamente. Sí, miren, también hay este tipo de balines en chapa de oro y también se oxidan. Es lo mismo, la chapa de oro es lo mismo, se va a oxidar. Lo que pueden hacer es trabajar, yo trabajo mucho el color plata, pues el color plata, se oxida menos. Y aparte, cuando son color plata, nada más le tallas así y ya quedó. Y fíjense, esto le tienen que decir a sus clientes porque es la verdad. Yo lo viví y se los voy a decir así sencillamente. Una clienta que regresó después de un año que yo le vendí una pulsera, regresó para que le hiciera otras. Y cuando yo se la entregué, me dice, mira, todavía traigo tu pulsera. Hagan de cuenta que estaba recién hecha. Entonces, ¿por qué? Porque uno se pregunta, ¿por qué si tiene materiales que se oxidan? Y esta es la verdad. O sea, esto pasa. Tiene mucho que ver el pH de la persona. Hay personas que se ponen una pulsera y para la tarde ya se oxidó toda, porque su pH es muy fuerte. O sea, lo oxidan. Se oye mal, pero es la verdad. Entonces, tienen que decirle y siempre sean claros con la persona, no importa que no vendan, es mejor que no vendan a que les vayan a regresar el producto o que vayan a hablar mal de ustedes o que los vayan a quemar en los grupos. Si ella te pregunta, yo por ejemplo, tengo unos anillos que compré, que traje de Europa para revender. Son de búho, están bien bonitos. Entonces a mí me preguntan, ¿es de acero? Le digo, no, es de aleación. O sea, yo les digo la verdad, díganles la verdad. Y entonces ellos dicen, ay, yo pensé, es que a mí me dijeron que había de acero. Pues es que es mentira, o sea, es mentira porque yo sé la verdad, o sea, yo sé que son de aleación. Entonces yo lo único que le digo al cliente, pues usted sabe, ¿verdad? Estos son de aleación. Lo que puede hacer es que cuando van perdiendo su color, simplemente lo limpias con una franelita de algodón y ya queda la pulsera. O sea, vuelve a quedar otra vez brilloso. Entonces, esta clienta yo lo viví de que tenía un año con la pulsera y hagan de cuenta que los balines se veían igual y son comerciales. Ahora, si no le quieren meter tanta balines para que no se oxiden, obviamente, como por ejemplo aquí, entonces yo lo que hice fue conseguir chaquirón negro y en vez de balines, nomás que esta yo sí le quise poner, ¿verdad? Al cliente, pero en vez de balines ponle chaquira negro. Entonces, o ponle perlitas, hay perlitas negras chiquitas del tamaño de, creo que de 3 centímetros, 3 milímetros,
que son como estos o un poquito más chiquita, pues ponle de esas. Y así ya no tiene más espacio donde se oxide. Porque si se oxida esto, pues obviamente se le va a estar viendo así el oxidadote. Entonces, mejor ponle chaquirón negro, rojo, como haga la pulsera. Los colores básicos, tenlos a la mano y puedes ponerle ahí y puedes ponerle aquí también chaquirón. En dado caso, y así ya es menos cosas para que se le vayan a oxidar al cliente. Eh, pues sí, así es que hay que decir la verdad. Yo uso chaquirón, ya ves, usamos chaquirón y así ya te evitas. Sí, se oxida bien rápido. Entonces, traten de buscar opciones, para todo hay una solución y siempre digan la verdad, nunca le mientan al cliente. Al cabo que él va a tener la decisión. Miren, así nomás rapidito, una vez fui a buscar un micrófono porque iba a haber un evento y me pidieron que si podía ir a comprar un micrófono. Entonces llego y como yo fui vendedora también, entonces yo ya sé cómo yo vendía internet, entonces yo ya sé cómo son las cosas de las vendedoras, ¿verdad? Que siempre obviamente te van a querer venderlo más caro, obviamente. Entonces, cuando llego y le digo, oye, ¿tienes un micrófono? Y me habían dado cierta cantidad de dinero, muy poca, obviamente. Entonces me dice la chava, pues tengo o el más caro, el más caro, el más caro. Y luego, pues yo me quedo pensando, dije, hijo, eso está bien caro. O sea, me quedé pensando, y ya nos quedamos sin micrófono para la fiesta. Entonces, como me quedé mucho pensando, yo volteo y veo dónde está el micrófono y abajo del micrófono veo uno que está más barato, mucho más barato. Y le digo, ¿y ese? Me dijo, ah, sí, también tenemos este. Y ahí sí me molesté tantito porque uno como vendedor, o sea, tú dale las opciones al cliente. ¿Qué quiere decir? Puedes comprar los balines de chapa de oro, inclusive hay de plata. Yo tengo de plata y los venden por gramo. Nada más tengo contaditos. Tú dale las opciones al cliente, dile al cliente, mira, ¿sabes qué? Te le puedo poner esto o te le puedo poner esto. Y saca tú a lo mejor unos 10, 15 pesos, o sea, algo de diferencia, no mucho, porque obviamente como quiera sale para vender. Entonces, tú dale al cliente las opciones, o sea, déjalo que él elija. En dado caso que tú veas que el cliente tiene para pagar, obviamente. Entonces dile, pues mira, pues si él te pregunta, es que los clientes obviamente quieren lo más barato y la mejor calidad y es obvio que no lo van a tener. Si quieres calidad, pues tienes que pagar por ella, pero tampoco no es que le vayamos a cargar la mano porque no vas a vender. Pero dale al cliente, mira, tengo estos, pero son de chapa de oro, se despinta menos que el comercial, o tengo estos de color plata, le puedo poner como tú gustes, son 10 pesos más, o es esto más, o te salen esto. Pero dale la opción, o sea, no le quieras venderlo luego caro, o sea, no. Por eso les digo esto del micrófono, a mí me molestó y le quería decir a la muchacha, oye, tú como vendedora, porque como yo era vendedora, tú dale al cliente que elija. Como quiera, él va a comprar lo que él quiera por su presupuesto. Ya sé, hola Denise, bienvenida. Oye, oye, pues la gente sigue llegando y no se va. La gente sigue llegando y no se va. Eso habla bien de nuestra comunidad. Les mando un fuerte abrazo a todos que estamos aquí. Si tienen dudas, con mucho gusto se las respondemos. Este, sí, sí, no, 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 o sea, tú dale al cliente y te voy a decir, y por eso te digo, la atención que le des es lo que va a hacer que regrese. Así es. Con mucho gusto, Denise, con mucho gusto. Y pues no me voy porque pues gracias por sus corazoncitos. Somos 87, de repente suben a 100. Obviamente entran y dicen aquí ya no, ya hablaron mucho, ya nos vamos. Pero bueno, qué bueno que estén aquí conmigo, porque obviamente nos la pasamos muy bien. Entonces el sábado voy a hacer un en vivo de una vez, les digo. Por lo regular me conecto a las 3. Voy a ver qué les puedo traer ojalá que estén, pues, para que me corrijan si me equivoco. Para que me corrijan y gracias, sí, quedó bien bonita. Ahorita ves el tutorial completo si acabas de llegar, se va a quedar en la sección de los en vivo. En la sección de los en vivo están ahí todos los en vivo. Y chequen otros canales para que vean que no van a encontrar en vivos de bisutería. Y no es que quiera levantarme el cuello, ¿verdad? Pero todo tiene este, su recompensa, ¿verdad?
Estamos trabajando para ayudarnos todos. Ok, Wendy. ¿De qué te ríes, Wendy? Bueno, este, me voy a quedar con el comentario de Grace. Me voy a quedar con su comentario de que fue examen el día de hoy. Este, me encantó. Voy a buscarlo para tomarle foto, porque de veras que me gustó. Este, ahorita lo busco. Y bueno, y pues siguen, o sea, no se van. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren que les algo que tengan duda? Y qué bonita queda. Ok, sí. Ah, excelente, Wendy, ya ves, excelente, excelente. Ojalá que vendas mucho, ojalá que vendas mucho, para que nos des, ¿verdad? Así es. Con mucho cariño, con mucho cariño. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, nos vemos el sábado, pero igual les voy a estar subiendo tutoriales y shorts. Y ya le ponen like, por favor, y compartan. Eso me ayuda mucho, así nos ayudamos. Ay, eres nueva, excelente, pues bienvenida. Llegaste a un buen canal. Pues qué mala. No, pero sí, yo sé que vas a encontrar, puedes verlos en vivos, Denise, y vas a encontrar cosas bonitas. ¿Cómo hago una tablita donde colócale? Claro que sí la puedes hacer. Mira, mira, Mari, en mi canal tú te vas a ir a los videos y te vas a ir a los más antiguos. Ahí yo hice una tablita, no en vivo, o sea, obviamente grabé el video. Fui a un lugar donde venden maderas grande y según la tablita, déjeme traerle la tablita para que la veamos, permítame. Es que es bien fácil hacer la tabla. Ahí vas a encontrar un tutorial de cómo hacer una tabla. Esta la pongo para que no se vea, no se vea. Para que no se vea esto, para que no pierda la vista la pulsera, por eso siempre trato de taparlo. Pero fíjate, lo que puedes hacer es compra o sea, compra dos tablas, obviamente checa el ancho de la tabla. Obviamente no necesitas que esté tan larga porque las muñecas es bien difícil que encuentres una muñeca. Esta abre hasta 29 centímetros de largo la tabla. Una persona nunca va a tener 29 centímetros, ¿ok, Mari? Entonces, ¿qué pasó, Sergio? Tú también quieres saber cómo hacerla. Perfecto. Entonces, fíjense, lo que pueden hacer es comprar una sola tabla. Vamos a ver cuánto mide esta se va a quedar en el video, pero para que lo vean. Vamos a medir. Esta tiene de ancho casi 5 centímetros, póngale, de ancho 5 centímetros. Ahora, cada tablita de aquí, obviamente, pues tiene una medida. Lo que pueden ustedes hacer, y es bien fácil, compren pegamento para madera. Hay un pegamento para madera. O sea, son dos opciones. Te puedes ir a ver mi video o tomar lo que estamos ahorita hablando. Entonces, fíjate, esta tablita abre hasta, ya la medí, hasta 29 centímetros. 29 centímetros desde aquí, que es donde puedes empezar a tejer, hasta aquí, que puedes empezar a tejer. Si yo abro toda la madera, son 29 centímetros, pero no es necesario que compres 29 centímetros de madera. Entonces, sí tener un espacio de entre unos 23 centímetros, porque sí hay pulseras de 23 centímetros. Sí hay. Son raras, pero sí hay muñecas que miden 23 centímetros. Entonces, lo que vas a hacer es nada más comprar una tableta así cuadrada y otra así como esta, y pégasela. Bueno, mira, aquí Grace está diciendo que con clavos. El problema de los clavos es que cuando tú le pones aquí el clavo, este, puede abrir la madera o la parte, a menos de que sean clavos para madera muy delgaditos.
Pero si no es necesario, puedes comprar el pegamento. Es un silicón para madera, pega de todo. Te digo porque ese lo usé en el video y todavía la tabla ahí está. No se ha despegado. Lo que pasa es que yo la hice muy grande. O sea, sí, la tabla del video exageré lo largo cuando fui a comprarlas. Pero donde venden todas las cosas de madera y de casa y demás, en ese tipo de tiendas, compra más o menos. Entonces, ¿cuánto? 5 centímetros de ancho. ¿Cuánto vas a comprar de largo? Compra unos 20 centímetros. Y la madera esta que tú vas a poner, por decir esta que te va a servir de soporte, tú aquí le pones pegamento y la pegas la madera y ya quedó. ¿Cuál es la clave? La clave radica en esto, mira, en esto. Estos están bien económicos y los venden en las papelerías. Y esto es lo que te permite a ti llegar a poner el hilo y ahí amarrarlo. Mira, ahí quedó, ahí quedó. Hay de diferentes tamaños. Este es el medianito. Yo tengo unos que parecen palomas así grandotas, pero con este es suficiente, porque no vayas a comprar estos, obviamente, porque no va a apretar. Estos se usan más como para cuando utilizamos una caja de cartón. Ahora, que eso no sea impedimento, Mari, para que no trabajes. ¿Qué quiere decir eso? Yo les he mostrado que, por ejemplo, yo compré estas que son ensaladas, que me gustaron para guardar mis hilos, que este es el hilo acerado, el de fierrito, no es encerado, es acerado, que yo compré aquí y yo lo que hago es que aquí pego mi hilo. Tengo videos así, pego aquí mi hilo y aquí lo pego en el piso con cinta y aquí trabajo. Entonces, yo les he dado esas opciones para que vean que no hay impedimentos si queremos trabajar. Incluso, puedes agarrar algo así y mira, puedes agarrar algo así y puedes poner aquí el hilo. Aquí puedes poner el hilo. O sea, lo que voy es que si tienes algo así hondo, y aquí trabajas, aquí trabajas. Nomás lo importante es que tengas espacio para poner tus hilos. Claro, si quieres hacer la tabla, hazla. Ahora fíjense, esa tablita la venden en la tienda en línea que empieza con A y es bien económica. O sea, si lo que te vas a gastar en la madera, bien, fíjate bien, lo que te vas a gastar en la madera y en el silicón para pegarla, te compras 2 de estas. Así de baratas están. Así me costó de barata. Yo compré 2 tablas, tengo 2 tablas. Porque cuando iba a hacer el pedido, dije, no, hombre, pues déjame comprar 2. Una tabla en cocina y 2 clavos también de acero inoxidable. Como te digo, aquí hasta luego, buen día, se nos fue. Entonces, el problema de los clavos es que al momento de ponerla, pues se puede abrir un poquito la madera. Si no, pues compra clavos, sí es cierto, que sean inoxidables, porque si no se van a oxidar. Con el tiempo, aunque no la mojes la madera, ¿verdad? Pero, como te digo, que no sea impedimento para que no trabajes. Puedes pegarlo hasta en la mesa, ponle cinta y ahí trabajas, ahí trabajas. Obviamente para que tengas opciones, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo que lo que vas a gastar en hacerla, te compres estas, sale más económica. Y aparte te ahorras el ir a esa tienda, buscar la madera y luego que la persona, fíjense cómo son las cosas, pero es la verdad, que la persona que corta la madera, o sea, porque tú la eliges la madera y le dices, oye, me la puedes cortar de 5 centímetros por tanto y estas ¿cuánto tiene de grosor? Por ejemplo, esta tiene de grosor 1,5 centímetros. 1,5 centímetros por alto, tiene 8,5. 8,5, no, sí, 8,5. 8,5 tiene de alto con el grosor de 1,5. Aquí a lo que voy es de que a ver si la persona está de humor y te le quiere cortar la madera. Entonces, todo eso son detallitos que llega a pasar, ¿verdad? Porque cuando yo corté la madera para el video, la persona me dijo, ay, es que no puedo cortar ese tipo, pues cóbrame, o sea, no importa, cóbrame. Y me dijo, bueno, pues te voy a hacer el favor, porque yo le dije, córtamelo así, 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 así. Dijo, bueno, pues te voy a hacer el favor, pero es que no cortamos así tan chiquito el Le dije, bueno, pues cóbrame. No, 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 está bien, te voy a hacer el favor. Ah, bueno, pues muchas gracias.
O sea, te ahorras todo eso, te ahorras todo eso y la compras y ya está hecha, ya viene con esto ya viene. Entonces, pues te ahorras todo el show, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, oye, pues a ver si un día colaboramos, Grace. Te metes en la plática, creo que sí se puede poner alguna persona, ¿verdad? Para que estemos ahí hablando las dos. Les digo porque ella estuvo desde un principio conmigo y es muy apoyadora para mi canal. Y así pues podemos conversar. Y bueno, chicos, cuídense, los veo el sábado, ¿ok? Por favor, denle like y comparta. Ah, bueno, entonces no. O sea, es que cuando somos buenos para una cosa, somos buenos para otra. ¿Qué pasó, Sergio? Mil gracias, profe. Gracias, Sergio. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a todos, a toda nuestra comunidad. Inclusive ya se me hacía raro, ya te has comunicado, ya te has conectado antes, ¿verdad, Sergio? Ya te tengo ahí, creo que sí, identificado, que una vez estamos hablando de las pulseras. Creo que eres de México, si no me equivoco. Pues es que no me acuerdo con todos, pero ahí estamos. Cuídense, descansen, eso es vital. Nos vemos el próximo sábado. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que los aprecio. Cuídense, bye, bye. Igualmente, igualmente, igualmente. Infinita. Sí, ya sé quién eres, Sergio. Ya sé quién eres. Te mando un fuerte abrazo. Cuídense. Bye, bye.